Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Un saludo muy especial a los antioqueños y antioqueñas que a esta hora se conectan con las transmisiones especiales que hemos preparado desde la Secretaría de Salud del departamento para hacer pedagogía, informar bien, resolver las inquietudes de los ciudadanos sobre el proceso de vacunación en nuestro departamento. Reiterarles nuestro mensaje de siempre: cuidarnos y vacunarnos. Enfrentamos un pico crítico de la pandemia y debemos redoblar las medidas de protección personal, lavado frecuente de manos, uso de tapabocas. Así estemos en casa, nos verán todo el tiempo de esta presentación con el tapabocas a modo de ejemplo de pedagogía. También recuerden el distanciamiento social, y hacemos un llamado a través de este medio a las empresas para que nos ayuden con el escalonamiento de horarios y también, importantísimo, con el teletrabajo. Debemos evitar las aglomeraciones y en este propósito estamos todos como sociedad. Para esta transmisión en específico hemos definido un tema que ha causado polémica en los últimos días, que hemos denominado las verdades sobre la vacuna de AstraZeneca. Y para resolver precisamente todas esas inquietudes que hay respecto a este tema, hemos invitado a dos expertos. Saludamos primero a María Angélica Maya. Ella es especialista en enfermedades infecciosas y asesora de la Secretaría de Salud del departamento. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a todos los que se conectan hoy con nosotros. Esperamos que este espacio sea muy ilustrativo para todos aquellos que tienen dudas, preocupación con estas vacunas. Saludamos también a Gustavo Eduardo Roncancio, especialista en enfermedades infecciosas y medicina interna de la clínica Cardiovid. Muy buenos días. Buenos días, Mateo. Buenos días, María Angélica. Buenos días a todos. Y en particular, muy buenos días a todos los compañeros trabajadores de salud que están en el día a día poniendo la cara frente a todos los pacientes y para todos los pacientes y todos los familiares. Ojalá podamos llevar un mensaje de esperanza con esto de las vacunas. Nos unimos a ese mensaje de Gustavo Eduardo Roncancio, esos gigantes de la salud que todos los días arriesgan su vida para salvar la nuestra, han demostrado valentía
y hombre, creemos que desde la gobernación es importante reiterar esa gratitud, admiración y respeto. Vamos a iniciar esta conversación con un poco de contexto, y es que hace algunas semanas se detectó la aparición de trombos en la sangre a una reducida cantidad de personas tras la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, razón por la cual países como Dinamarca, Noruega, Alemania, Italia, Francia y España han decidido suspender temporalmente la aplicación de la vacuna hasta tanto no se realicen investigaciones y se den certezas sobre los riesgos. Empecemos entonces esta conversación con María Angélica Maya, preguntándole sobre qué es un trombo y si existe alguna relación entre la aparición de estos y la aplicación de la vacuna. Bueno, podemos decir que un trombo es cuando unas partículas que tenemos en la sangre, que se llaman plaquetas, se juntan entre todas y forman, hagan de cuenta, una pelota cauchosa. Esa pelota cauchosa puede atrancarse en cualquiera de las vías que tenemos para llevar la sangre, ya sea una vena o una arteria, y cuando se atranca ahí, impide que la sangre siga circulando. Eso podría llevar a que un pedazo, digamos, del sitio donde se atrancó el trombo se quede sin sangre suficiente y lleve pues a un malestar, a un dolor o incluso a una enfermedad. Muchas veces se forman trombos y el mismo organismo tiene un mecanismo para deshacerlos, pero a veces se quedan ahí y causan esa obstrucción y subsecuentemente una enfermedad. Todavía no hay una relación o una explicación completa de cómo estas vacunas pueden llegar a generar trombos. Pero los trombos son muy frecuentes, son, digamos, una de las enfermedades más comunes en el mundo y casi todos los medicamentos de alguna forma se han relacionado con formación de trombos, ya sean vacunas, antibióticos, analgésicos, bueno, otros tipos de medicamentos. Entonces, aquí lo que vemos es un pequeño, como decía usted ahorita, un pequeño número de personas a las que después de vacunar se les han identificado trombos que han generado daños intestinales o en el cerebro, y algunos de ellos no han consultado a tiempo y han terminado lamentablemente en muerte, pero son pues números bastante pequeños. Como les digo, en otros medicamentos sucede algo similar. Bueno, para continuar esta conversación con Gustavo, yo quiero también que usted nos indique, porque esta mañana nos despertamos asombrados con que Johnson & Johnson también presentó dificultades frente al tema de trombos y que Estados Unidos suspendería la aplicación. ¿Qué relación existe entre estas dos vacunas y qué tan riesgosas son? Bueno, muchas gracias. Las dos vacunas, tanto la de Janssen, y quiero aclararlo, Janssen es una empresa belga que la compró Johnson & Johnson, que es una empresa de Estados Unidos. La vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson tiene aprobación en Estados Unidos por la FDA, mientras que la vacuna de Oxford, la desarrolló la Universidad de Oxford, en Inglaterra, se unió con una empresa que se llama AstraZeneca, que es sueca, y desarrollaron la vacuna. La vacuna de Oxford AstraZeneca es la vacuna más barata que hay porque no están cobrando por nada, solo por la producción. Ellos decidieron no cobrar absolutamente nada más. Y estas dos vacunas son de las que más se ha puesto en el mundo, principalmente la de Oxford AstraZeneca. Estas dos vacunas comparten una cosa, tienen el mismo mecanismo de acción, la misma plataforma lo llamamos. Y es que estas dos vacunas se llaman vacunas de vector viral no replicante. Eso suena raro, pero ¿qué es eso? Resulta que al coronavirus le sacaron unas proteínas, las identificaron, que eran las proteínas que ayudaban en teoría a formar la proteína S, que es la proteína que entra y se une con la célula humana para que el coronavirus pueda causar el daño en la célula humana. Y entonces lo que hicieron es, bueno, vamos a crear una proteína que la vamos a inyectar en forma de vacuna, pero se la vamos a poner a un virus que no le haga daño al humano. Entonces, en estos casos lo que se hizo fue justamente eso, poner un virus, en el caso de la vacuna de Oxford es un virus de chimpancé, en el de la vacuna de Janssen es un virus de adenovirus,
los dos son adenovirus, y estos entonces a través de una vacuna se inyectaron para que el virus le ayudara a esa proteína inyectada al coronavirus a llegar a la célula humana, y que la célula humana básicamente la reconociera, produjera una proteína que se llama proteína S, e inmediatamente montara una respuesta inmune para que cuando sí le llegue el coronavirus de verdad, ya tengamos en teoría una memoria inmunológica, estemos predispuestos y podamos luchar contra ella y prevenir casos severos o síntomas. Estas dos vacunas entonces actúan de la misma manera, y ante eso pues pudiera haber o existir una relación ante este fenómeno que se llama trombosis. Desde marzo estamos entonces viendo qué es lo que pasa con la vacuna de Oxford AstraZeneca y lo que ya María Angélica nos comentó, y hoy entonces FDA y CDC a las 7 de la mañana ponen un comunicado diciendo, miren, en la evaluación que nosotros estamos haciendo, hemos detectado en 6.8 millones de pacientes vacunados en Estados Unidos con la vacuna de Janssen, encontramos 6 casos de trombosis. De estos hay un caso de fatalidad, y entonces ellos dicen, bueno, mire, nosotros no tenemos la vacuna de Oxford AstraZeneca, la tienen en Europa y está pasando esto. Ellos entonces dicen, bueno, por principio de no maleficencia, vamos a hacer una cosa, hagamos un alto en el camino y miremos y evaluemos si en realidad sí hay una causa relacionada. Entonces, en Norteamérica no hubo un cese absoluto de la vacunación. Lo que se dijo es, paremos, evaluemos los datos. Los americanos tienen todo el poder de supercomputadoras y el personal experto para poder hacer esto rápido y con base en eso establecer un criterio de seguridad. Hasta el momento algunos expertos han dicho que puede tener que ver con la manera como actúan las vacunas, pero esto no está totalmente establecido. Yo quisiera adicionar una cosa a lo que mencionó María Angélica. La trombosis sin vacuna es la primera causa de muerte en el mundo. La trombosis es lo que causa los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, los tromboembolismos pulmonares. Entonces, pues yo trabajo en una clínica, que es la Cardiovid, en donde casi todos los días llega alguien con una trombosis, ¿sí? Antes y mucho más después del coronavirus. Y hay que también añadir eso, el coronavirus es un virus trombogénico, favorece la producción de trombos y es mucho mayor la producción de trombos que vemos con coronavirus que la que puede producir cualquiera de estas vacunas. Bueno, y para continuar aclarando cómo surten esos procesos las vacunas, yo quiero preguntarle a la doctora María Angélica cómo se toma una decisión de que una vacuna no es riesgosa y puede aplicarse a los seres humanos, y por qué estas dos vacunas que ya han demostrado que tienen algunos riesgos no se sacan del mercado. Las agencias reguladoras son un observatorio que se mantiene vigilando la seguridad de los medicamentos. Ellos pueden tener guías diferentes, pero siguen todas como un derrotero para saber qué medicamento ya hay que sacar del mercado. Una de las cosas que tienen que evaluar es, uno, si existe alguna otra alternativa diferente al medicamento que está causando un riesgo. Entonces, para coronavirus, hay que decirlo, no hay un tratamiento efectivo y no hay alternativa de prevención diferente a las vacunas. Entonces, no tenemos alternativa. Lo otro es evaluar el daño que están causando. Entonces, como hemos dicho, para el número de dosis aplicadas, si hablamos de AstraZeneca, el último informe de la agencia europea nos hablaba de 25 millones de dosis aplicadas para un riesgo de 6 casos por cada millón de dosis aplicadas. Y si hablamos de Johnson Johnson, ahorita nos estaba diciendo Gustavo que son 6 casos para 6.8 millones de dosis aplicadas. Entonces, el riesgo es muy bajo. Lo otro es si se puede hacer algo para evitar el riesgo. Entonces, en este caso, se puede hacer algo para evitar el riesgo. Entonces, uno, informar a todos los pacientes que reciben pues todas las personas que reciben la vacuna y a los médicos que hacen el cuidado que este evento existe y monitorearlo. Entonces, aquellas personas que han recibido vacuna de Johnson Johnson o vacuna de AstraZeneca tienen que saber que este evento se puede producir del día 7 al día 14 después de haber recibido la vacuna principalmente, y que hay que detectar dolores de abdomen, dolor de estómago, de los intestinos, la aparición de hinchazón en las piernas, dolor de cabeza persistente o dificultad para respirar, y el médico que los atiende debe relacionar el antecedente de la vacuna con esos síntomas nuevos, sospechar que puede haber un trombo y se puede iniciar un tratamiento.
Entonces, cuando usted considera todas esas cosas y evalúa el riesgo versus el beneficio, decide continuar con la vacunación asumiendo esos riesgos y esas intervenciones. Adicionar también que a medida que todos los medicamentos tienen efectos adversos extraños o poco frecuentes, pero a medida que usted aumenta el uso de ese medicamento, esos eventos que pues son muy raros se empiezan a ver porque el uso es masivo. Recuerden ustedes que hemos aplicado cerca de 780 millones de dosis de vacunación contra COVID. Eso es algo que nunca se había visto en el mundo. Y por esa cantidad tan masiva de dosis aplicadas, se empiezan a ver en números efectos adversos que de otra forma no se verían. Es por el número excesivo pues, de dosis aplicadas en el mundo. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas y con eso las agencias reguladoras definen continuar pues, con el uso del medicamento. Permítame, doctora María Angélica, preguntarle nuevamente a usted, ¿en Antioquia se están aplicando estas vacunas y cuál ha sido, se ha presentado de pronto algún caso de trombos en nuestro departamento? En Colombia, las vacunas que se vienen aplicando son la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna Coronavac, que es producida por una empresa que se llama Sinovac, que tiene su origen en China. El origen de Pfizer es Estados Unidos y el de AstraZeneca ya lo explicó Gustavo. Gustavo y yo pertenecemos a un comité que vigila los eventos adversos graves en el departamento de Antioquia. Es decir, cada que se aplica una vacuna y una persona consulta días después de aplicarse la vacuna por algún motivo, pues nosotros analizamos ese caso y miramos si tiene relación con la vacuna. ¿Qué hemos visto? Que muchas de las personas que tienen eventos adversos o que les pasa algo, los hospitalizan después de la vacunación, es asociado a sus enfermedades de base o a una condición clínica que ya traían antes de vacunarse. No hemos visto eventos de trombos asociados a las vacunas. También con Pfizer, ustedes saben que hay una relación con otro evento adverso que se llama anafilaxis. En ese comité sí hemos analizado anafilaxis secundarias a la vacunación por Pfizer y se les ha dado un manejo adecuado y estas personas, ninguna ha fallecido y todas han quedado sin ninguna consecuencia del evento de alergia a la vacuna. Bueno, doctor Gustavo, teniendo en cuenta este contexto que ya tenemos y aprovechando también un poco lo que nos han dicho las noticias internacionales, y es que a veces puede ocurrir que los trombos afectan más fácilmente a las personas menores de 30 años, entonces segmentar el grupo poblacional y evitar esa vacunación, ¿eso se recomienda? ¿Cuál es de alguna manera esa relación que existe con la edad? Perfecto, entonces hay dos posturas. Recordar que en Estados Unidos no hay vacuna de Oxford, entonces por eso la FDA no se ha pronunciado sobre esto y por eso tenemos que acudir a los datos europeos y extrapolarlos y definir. Entonces hay dos agencias importantes, la Agencia Inglesa de Seguridad del Medicamento, MHRA, y la Agencia Europea del Medicamento. Recordar que ya con el Brexit las dos agencias funcionan aparte. Entonces, primero se manifestó la Agencia Europea llamativamente y la Agencia Europea dijo, mire, hemos evaluado el riesgo, hemos evaluado la cantidad de dosis que hemos puesto, hemos evaluado todo y encontramos que en realidad el evento es raro, rarísimo. ¿Existe y parece haber un riesgo asociado? Sí, sí existe. Pero coronavirus tiene tantas secuelas, coronavirus tiene tanto impacto en este momento, coronavirus está haciendo que mucha gente muera en este momento masivamente, coronavirus está desbordando el sistema de salud, que ante esto lo que nosotros sugerimos, y dice la Agencia Europea del Medicamento, es vacunemos a la mayor cantidad de personas que podamos con esta vacuna. No se constituye en una contraindicación y si alguna persona tiene alguna duda, que lo consulte a su médico. Eso es lo que la Agencia Europea dice. Los ingleses, llamativamente, ahí nace la vacuna, ellos hacen una segregación y dicen, miren, en los mayores de 60 años, en realidad el evento es más raro. Entonces, debemos vacunar a esta población sin ningún miedo. Pero de todos modos se puede presentar eventos, pero el beneficio es claramente mayor en los que tienen más de 60 años. En los que tienen menos de 30 años, y ojo con esto porque ustedes van a ver muchas gráficas en internet que lo señalan, Inglaterra en este momento tiene una incidencia de enfermedad en marzo y abril
de menos de dos casos por 10,000 personas. En este momento en Medellín, eso puede ser de 50 por 10,000. Entonces ellos, y lo dejan muy claro en su análisis, los ingleses dicen, para la incidencia que nosotros tenemos de coronavirus en este momento, de menos de 2 en 10,000 habitantes, en realidad puede que vacunar a los jóvenes no sea, digamos, tan costo efectivo o evaluación de riesgo-beneficio adecuado. Y ante eso ellos sugirieron vacunar o no vacunar a los menores de 30 años. Pero ellos sí lo dejaron muy claro cuando se hizo la presentación y mencionan y señalan específicamente que si las tasas de coronavirus a ellos les aumentaran, esa recomendación cambiaría. Y vuelvo y lo señalo, nosotros en este momento podemos tener una incidencia de 25 veces más casos que los ingleses. Y probablemente los ingleses, si tuvieran la incidencia que nosotros tenemos en este momento, no harían esa recomendación. Entonces, por ahora, yo creo que la Asociación Colombiana de Infectología y la mayoría de expertos en Colombia han recomendado, con lo que nosotros tenemos, tratar de seguir la recomendación de la Agencia Europea. Nosotros abrimos este espacio también para que los antioqueños y antioqueñas envíen sus preguntas. Y agradecemos precisamente esta participación porque permite enriquecer la conversación. Vamos a leer a Diana Patricia García Pineda. Ella nos pregunta, ¿es decir que Sinovac y Pfizer no tienen contraindicaciones? Por favor, María Angélica. Todas las vacunas tienen una contraindicación que es absoluta, que es ser alérgico a alguno de los componentes de la vacuna. Y existen otras que no son contraindicaciones absolutas, sino que son como alarmas, prevenciones, en las cuales uno como vacunador debe hacer hincapié cuando el paciente se presenta a vacunarse. Ejemplo, Pfizer. Sabemos que Pfizer tiene un evento adverso raro que es la anafilaxis. Pero ¿qué se ha visto? Las personas que se han aplicado Pfizer y han hecho anafilaxis se han dado cuenta que muchos de ellos tienen antecedente de anafilaxis a otros medicamentos. Entonces, aquellas personas que se presentan a vacunarse con Pfizer y cuentan dentro de sus antecedentes que son alérgicos o que han hecho anafilaxis o eventos adversos de alergia grave con otros medicamentos, lo que se hace es que se observan durante 30 minutos. ¿Y por qué 30 minutos? Porque la mayoría de esas reacciones alérgicas se han dado en los primeros 15 minutos después de aplicar la vacuna. Entonces, se hace algo coherente para cuidar ese evento adverso. La vacuna de Coronavac, hay pocos reportes de eventos adversos graves con esa vacuna. Probablemente a medida que vayan saliendo más dosis al mercado, que las agencias reguladoras vean más esta vacuna, es posible que salga algún evento raro adverso asociado a estas. Como les digo, todos los medicamentos tienen efectos adversos graves raros para todos, desde el acetaminofén, desde la ivermectina, por ejemplo, que la gente compra tanto para o prevenir o tratarse el COVID, y eso es muy usado por la población general, aunque ha demostrado que no sirve contra el COVID, pero la misma ivermectina tiene efectos adversos graves que cuando se aplica de una forma masiva van apareciendo. Entonces, ya mencionamos las tres importantes, digamos, los efectos adversos graves importantes de las que se aplican en Colombia. Para Pfizer, la anafilaxis. Para Coronavac estaremos esperando pues mayores informes a medida que se aplique más en el mundo. Y para AstraZeneca, que estamos hablando de un síndrome que relaciona aparición de trombos asociado a un nivel de plaquetas bajo en sangre que se llama trombocitopenia. Entonces es la mezcla de esas dos cosas. Yo quiero decirle a cada uno de los antioqueños y antioqueñas que están en este momento conectados que les agradecemos porque lo que nosotros queremos es resolver inquietudes y avanzar de forma efectiva en el proceso de vacunación. Por esta razón consideramos prioridad las preguntas que nos están haciendo a través del cajón que está abajo de la transmisión en Facebook. Leemos entonces a Karen Madrid, quien nos dice, ¿las personas con cateterismos cardíacos se pueden poner o no las vacunas de Janssen y de AstraZeneca? Para el doctor Gustavo. Entonces, claro,
Ayer me preguntaban también si un paciente que se había operado el corazón hace 6 semanas podía vacunarse. Claro, esta población que es hipertensa, que es obesa, que tiene factores de riesgo, es la que sabemos más se ve afectada por los procesos virales, incluyendo el coronavirus. Entonces, justamente los pacientes que tienen este tipo de enfermedades son los que más deben vacunarse. Y ante esto, pues el gobierno colombiano ha decidido hacer una estrategia de ir poco a poco, vacunar primero los que tienen mayor riesgo de morirse. Empezamos con 80, 75, ya vamos en 70. En algunas partes ya se menciona empezar desde edades menores. Entonces, sí, estas personas deben vacunarse, pueden y deben vacunarse. Para la doctora María Angélica, por favor, respondamos a Andrés Felipe Acosta. ¿Se puede tomar aspirina para evitar esos trombos? Por favor, no hagan eso. No utilicen ningún medicamento que evite, digamos, o altere la coagulación para prevenir la formación de trombos. Justamente porque les digo, este síndrome es muy raro, entonces sería un uso excesivo de aspirina para prevenir un riesgo muy, muy, muy bajo. Segundo, parece ser que el asunto está relacionado con un tipo de defensas que hacen algunas personas contra las plaquetas. Las plaquetas son esos pedacitos, esos cuerpecitos que circulan en nuestra sangre para tapar los rotos y que nosotros no nos desangremos. Resulta que la aspirina actúa sobre las plaquetas y hace que ellas no cierren esos huequitos también. Probablemente, como este síndrome viene asociado a bajo nivel de plaquetas, si alguien estaría tomando aspirina y se juntara pues con este evento adverso raro, podría producir pues más sangrado, bueno, o alteraciones en la coagulación y podría dañar esa cadena que hace el organismo para coagular. Entonces, no está indicado ni uso de heparina, ni de warfarina, ni de aspirina para prevenir este evento adverso. Ahora bien, si una persona ya viene tomando estos medicamentos por prescripción médica, por enfermedades de base, tampoco lo suspenda. Continúe como su médico se lo ha ordenado. Lo más importante es que si usted se ha aplicado estas vacunas y en las 2 semanas siguientes o en la semana siguiente de aplicárselas, tiene los síntomas que dijimos ahorita, que los voy a repetir: dolor de cabeza persistente, dolor en los intestinos o en el estómago, dificultad para respirar, consulte a tiempo, hágale saber a su médico que usted se ha aplicado esta vacuna una semana antes para que el médico lo relacione y se empiece el tratamiento adecuado. Doctor Gustavo, continuemos respondiendo las preguntas de la gente a través del Facebook. ¿Una persona anticoagulada se puede o no se puede vacunar? ¿Tiene algún riesgo? Una persona anticoagulada debe vacunarse, es mi sugerencia, puede vacunarse. Simplemente hay que tomar una serie de pequeñas recomendaciones. Nosotros venimos vacunando anticoagulados desde hace mucho tiempo para el neumococo, para la influenza y para coronavirus funciona igual. Los vacunadores ya tienen mucha, entre comillas, práctica en este sentido. En el pasado se decía que exigimos un INR a los pacientes que toman warfarina bajo. Esto se ha venido discutiendo mucho porque puede ser un obstáculo para vacunarse. Lo que se prefiere es, si el médico tratante considera que puede vacunarse el paciente y si el paciente ha tenido unos niveles de anticoagulación adecuados, puede vacunarse. Simplemente hay que hacer énfasis después de la vacunación en lo que llamamos las medidas hemostáticas. Y la medida hemostática es que si usted se quede 10 a 15 minutos haciendo presión sobre el brazo donde le pusieron la vacuna para evitar que haya un hematoma, para evitar que haya sangrado en ese punto. Eso es lo que debemos hacer y el paciente debe evitar hacer movimientos fuertes o excesivos con ese brazo en ese día o en las siguientes 6 horas. Es lo recomendado y claramente estos pacientes tienen indicación de vacunarse. Para la doctora María Angélica, nos pregunta Luzmila Bermúdez. Mi padre de 70 años sufre de angioedema y el síndrome de Sjögren. ¿Corre algún riesgo con la vacuna? No, señora. Puede vacunar a su padre. No tiene ninguna contraindicación con estas vacunas. Y aprovechando también, pregunta puntual, si una persona tuvo una cirugía específicamente como la que nos relatan a través del Facebook,
que es un tumor, una resección de tumor cerebral, es hipertenso y su recuperación ha sido exitosa. ¿Él tiene algún riesgo para vacunarse, María Angélica? Lo que recomendamos es que después de una hospitalización, digamos, intensa, traumática, donde haya como pérdida del estado funcional, se esperen pues 14 días para que la persona tenga tiempo de estar bien, recuperarse y ponerse la vacuna. Esto lo decimos principalmente para que las secuelas, digamos, de la cirugía o de la recuperación no se mezclen con posibles eventos relacionados con la vacunación. A veces digo, me vacuné y eso fue lo que me causó tal cosa y de pronto era algo que venía de la hospitalización reciente. Entonces, dejar ese tiempo de 2 semanas de recuperación de esa cirugía es prudente y luego pues ya pasar a vacunar. Bueno, para el doctor Gustavo, ¿hay alguna fórmula para evitar los trombos de los que se habla por las vacunas de Janssen y de AstraZeneca? Como lo dijo María Angélica, no lo hay. Recomendamos nuevamente, como dice María Angélica, énfasis en los efectos que pueden sugerir esto, que una pierna esté hinchada, que haya un dolor de cabeza muy intenso, que se presente esto 1 a 3 semanas después de la vacunación, que se presente dificultad respiratoria aguda. Pero no hay una manera. Recomendamos por ahora estilo de vida saludable, tratar de, en esta cuarentena mucho más o en estos episodios en que estamos guardados, tratar de hacer algo de ejercicio y no hay ningún punto específico para prevenir esto. No usen aspirina, no usen anticoagulantes para prevenir esto, excepto, como también señaló María Angélica, si está clínica y médicamente indicado. Doctora María Angélica, usted también ha estado como muy atenta al tema de la efectividad. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad? ¿Qué diferencia existe entre las vacunas? Y si es posible que nosotros digamos, hombre, póngame a mí por favor esta, o póngame esta otra que es más efectiva. Bueno, mire, la efectividad es algo que se mide en los estudios de fase 3. Esos estudios lo que hacen es que a un grupo de personas la vacunan con el biológico que quieren probar y a otro grupo de personas no le dan ese biológico que quieren probar. Luego los dejan que interactúen en su vida cotidiana y les dicen, avisen si ustedes tienen síntomas que hagan sugerir una gripa o un COVID, bueno, y les hacen ahí la prueba de PCR y entonces después sacan cuántos de los vacunados les dio COVID y cuántos de los vacunados no les dio COVID. Ese COVID es COVID con síntomas. La mayoría de las personas van a tener síntomas leves porque ustedes ya saben, después de un año de pandemia, que la mayoría de las personas que les da COVID les da síntomas leves. Estas vacunas tienen, digamos, diferentes números o diferente expresión en esa efectividad para COVID con síntomas, pero no se pueden comparar entre ellas, porque fueron hechos en países diferentes, porque fueron hechas en épocas del año diferentes, porque fueron hechas en momentos en que había mucha circulación en esa ciudad donde se hizo el estudio, u otras se hicieron cuando había poca circulación del virus en ese momento, cuando se hizo el estudio. Entonces esos números no son comparables. Ahora bien, ya diciendo esto, tenemos que saber la efectividad para relacionarla con el riesgo. Entonces, por ejemplo, para la vacuna de Janssen, tenemos que ella pues disminuye el riesgo de tener un COVID sintomático en una proporción bastante alta, más o menos 60%, y para la vacuna de AstraZeneca más o menos lo mismo, entre 60 o 70%, dependiendo del lugar donde se haya probado. Pero hay otra efectividad que es aún más importante, porque pues que a mí me dé un COVID leve, pues es molesto y todo, pero no es lo que hace que estemos en pandemia. Lo que hace que estemos en pandemia y que eso sea tan grave es la gente que se muere y se tiene que hospitalizar por COVID. Entonces, el desenlace, digamos, del que más deberíamos de hablar, de la efectividad que más deberíamos de hablar, es de la efectividad para prevenir hospitalización y muerte por COVID. Ambas vacunas, tanto la de Janssen como la de AstraZeneca, tienen una capacidad de prevenir el COVID grave y la muerte por COVID de casi el 100%, cercano al 100%. Entonces, si yo comparo el riesgo que tengo de morirme en este momento por COVID, si no me vacuno, versus la protección que me dan estas vacunas cuando me vacune, la balanza es muy clara. Debo vacunarme para evitar
hospitalizarme o morirme por COVID. Si yo comparo el riesgo de que me dé un trombo cuando me dé COVID es muy alto, mientras que el riesgo de que me dé un trombo al aplicarme una vacuna de Janssen o de AstraZeneca es muy bajo. Estamos hablando de un caso por 1 millón de dosis aplicadas o 6 casos por 1 millón de dosis aplicadas. Mientras que en COVID estamos hablando de que las personas que tienen COVID y se hospitalizan, el 11% o más van a ser trombos que pueden ser graves, muy graves, y obviamente ya ustedes lo han visto en las cifras de mortalidad diaria, la mortalidad por COVID es muy alta. Para el doctor Gustavo, continuar también con estas preguntas trascendentales de nuestros usuarios, los que están en este momento conectados. Nos dice Daniel López, para pacientes psiquiátricos, ¿hay alguna recomendación? ¿Se pueden o no se pueden vacunar? No hay contraindicación. Vuelvo e insisto, hay una priorización que se ha dado por edad, por comorbilidades, por tipo de trabajo. Entonces, si hay priorización en estos contextos, no hay una contraindicación para vacunarse. Los medicamentos que se toman para controlar el estado de ánimo no tienen usualmente problemas en estos contextos hasta donde se ha estudiado. Doctora María Angélica, nos pregunta Paula Muñoz. No sé si ya lo explicaron, si ya lo abordaron, pero me pregunto, ¿cuánto tiempo debe haber entre las 2 dosis de AstraZeneca? Ese es un punto bien interesante. Cuando las vacunas son probadas en los estudios de fase 2 y en algunos estudios de fase 3, se prueban varios esquemas. Esquemas quiere decir cuánto número de dosis de vacuna necesito, o sea, cuántas veces necesito que vaya y me pinche en el brazo, digamos, y cuánto es el tiempo que debe haber entre pinchón y pinchón. Entonces ellos lo que han hecho es, por ejemplo, específicamente para la vacuna de AstraZeneca, es que probaron con un grupo que tenía entre pinchazo y pinchazo 4 semanas y lo fueron alargando hasta incluso 12 semanas de diferencia entre el primer pinchón y el segundo pinchazo. ¿Qué encontraron? Y esto no es nuevo para las personas que estudian vacunas, que separar más las dosis mejoraba la efectividad de prevenir la enfermedad por COVID sintomática. Por eso han decidido que en muchos países del mundo que en AstraZeneca aplicarán la primera y la segunda dosis diferenciando las 12 semanas, porque han encontrado que eso genera un mejor desempeño de la vacuna. Esto creemos que se debe a que en el primer pinchón el organismo aprende a defenderse del virus, pero en el segundo es el refuerzo, es para que al organismo le quede clarito cómo es el asunto. Parece ser que cuando el primero y el segundo están distanciados, hay un mejor aprendizaje del sistema inmune. Doctor Gustavo, nos pregunta Sandra Milena Ardila, ¿las personas que tienen enfermedades autoinmunes son aptas para estas vacunas? Sí, no tienen contraindicación. Es que casi, como dijo María Angélica al principio, casi nada es contraindicación. La contraindicación es ser alérgico y a los elementos de la vacuna. Si vuelvo e insisto, si el paciente está priorizado por edad, condición, trabajo y no hay una contraindicación para la vacuna, debe vacunarse. Es importante señalar que estas poblaciones de enfermos, cáncer, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, pacientes con enfermedades autoinmunes, tienen mayores riesgos, según los estudios y según lo que nosotros hemos visto, de desenlaces negativos. Desenlaces negativos es hospitalizarse, estar en UCI o morirse. Y de allí que las vacunas se ha demostrado en estas poblaciones son efectivas y deben tratar al máximo de hacerlos. Hay que tener sí algunas consideraciones que esas sí se las debe preguntar a su médico si recibe medicamentos como infliximab, etanercept, adalimumab. Son condiciones muy específicas en donde los tiempos en relación con la vacunación pueden cambiar, pero claramente se deben vacunar. Una pregunta para irnos más al detalle, para hacer zoom a la respuesta que nos dio ahorita María Angélica. Paula Muñoz pregunta, entonces, si una vacuna tiene una efectividad, por ejemplo, del 70%, ¿significa que la probabilidad de contagiarme y enfermarme gravemente es del 30%? No. Como les digo,
Esas efectividades que ustedes han escuchado en los medios y de las que se ha hecho tanto alarde son efectividades para COVID sintomático y son comparando un grupo vacunado versus un grupo no vacunado. Vamos a poner el ejemplo de Pfizer. En Pfizer decimos, efectividad para COVID sintomático fue de 95%. En esa vacuna, en el grupo que fue vacunado con la vacuna de Pfizer, hubo 8 casos de personas que levantaron la mano y dijeron, vea, yo tengo síntomas de COVID, y fueron, les hicieron la PCR y les dio positivo. Mientras que en el grupo que no recibieron la vacuna, 164 personas levantaron la mano y dijeron, vea, yo tengo síntomas de COVID, y fueron y les tomaron la PCR y era positiva. O sea, 8 versus 164. De esas personas son COVID sintomático. La efectividad que a todos nos debería importar es la efectividad para hospitalizarse o morir por COVID. Esa en casi todas las vacunas evaluadas, e incluso cuando miramos los estudios de vida real en Israel, vemos que las vacunas previenen la hospitalización y la muerte por COVID casi en un 100%. El mismo Estados Unidos, ya en la franja de mayores de 60 años, viene mostrando disminución importante en la hospitalización y la muerte por COVID, porque ya tiene una franja de edad de mayores de 60 años vacunado con un porcentaje muy importante, lo mismo en Israel. Y ayer nos anunciaban que un municipio grande de Brasil, donde ustedes saben que hay mucha circulación viral, tuvo un experimento muy interesante donde a toda la población la vacunaron y ellos tenían tasas de hospitalización y muerte por COVID muy grandes, y a medida que ya terminaron de vacunar toda la hospitalización, tempranamente ya vienen viendo reducción en la hospitalización y muerte por COVID. Entonces, mucho ojo, esa especulación con esas cifras de efectividad que se manejan en los medios, hay que tener cuidado. 1, porque los estudios entre vacunas no son comparables, y 2, porque lo que queremos es reducir la hospitalización y muerte por COVID, pero el COVID asintomático o el COVID leve no lo vamos a desaparecer. Y aquí aprovecho para hacer énfasis en eso. Las personas que estamos vacunadas, por ejemplo, Roncancio y yo, los dos estamos vacunados completamente y tenemos que seguir usando mascarilla porque nosotros podemos infectarnos, tener enfermedad leve o sin síntomas y transmitir el virus a otros. Entonces, esas efectividades que dan en los medios y se manejan mucho en los medios de comunicación es para COVID sintomático. Continuamos con las preguntas que nos hacen a través del Facebook Live, invitando siempre a los antioqueños y antioqueñas, incentivándolos, porque precisamente estos espacios son para resolver sus inquietudes, a que por favor nos escriban. Continuamos con la pregunta de Sofía Higuita para el doctor Gustavo. Soy hipertensa y ya me dio COVID. ¿Me puedo vacunar? Creo que aquí podemos englobar a muchas personas que nos están preguntando, cuando ya me dio COVID, ¿qué puedo hacer? Perfecto, maravilloso. Entonces, hay algo que se llama inmunidad natural. La inmunidad natural es que yo me infecté, me puedo infectar estando sintomático, tuve tos, pérdida del gusto, dificultad respiratoria, de pronto hasta me hospitalizaron y me recuperé. Eso es lo que llamamos COVID sintomático. Y COVID asintomático es que no me dio nada y porque estuve de pronto expuesto a alguien o por mi trabajo o porque me iban a hacer algún procedimiento, me hicieron la prueba y salí positivo. Los COVID asintomáticos transmiten la enfermedad, como señaló María Angélica. Entonces la pregunta es, ¿me puedo vacunar? Y quiero hacer un énfasis importante en lo que pasa en otras partes del mundo. En otras partes del mundo pueden tener exceso de vacunas o gran disponibilidad de vacunas. Y esto es Norteamérica y particularmente Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos, si a usted ya le dio COVID, le dicen espérese 14 días y vacúnese y póngase las 2 dosis. ¿Por qué? Porque tienen todas las vacunas del mundo. Ellos dieron el dinero para producirlas, las producen en sus laboratorios y claramente pueden hacerlo. Colombia tiene claramente un punto muy diferente. Tenemos escasez de vacunas. Y siempre me dicen, pero es que si vamos a tener vacunas para 30 millones de personas, pero no las tenemos hoy. Vamos probablemente, si se cumple lo que quiere el presidente, a vacunar a 4 millones de personas, que es menos del 10% de nuestra población.
Hasta que la mayoría de gente no esté vacunada, vamos a seguir en escasez de vacunas. Porque si pudiéramos poner todas las vacunas que están prometidas ya, sería muy diferente, pero esto poco a poco las estamos recibiendo y poco a poco se han estado aplicando. Entonces, ante eso, en Colombia tenemos escasez de vacunas y tenemos que pensar de una manera diferente a lo que pasa en otras partes del mundo. Y esto no solo se hace en Colombia, quienes primero lo hicieron fueron los franceses, después los italianos y después los españoles. Si a usted ya le dio COVID, usted ya desarrolla inmunidad natural. Y tenemos estudios que nos dicen que más del 90% de las personas que ya les dio coronavirus tienen ya inmunidad natural, es decir, es poco probable que les vuelva a dar, pero hay un 10 a 12% que les puede volver a dar. Y esto pasa en general o por alteraciones de su sistema inmune o porque tienen predisposición para hacerlo o porque hay nuevas variantes. En Manaus, Brasil, como mencionó María Angélica, pasó algo muy interesante. Se pensaba que la mayoría de gente ya tenía la llamada inmunidad de rebaño porque a mucha gente le había dado y de un momento a otro llegó y se infectó nuevamente gran cantidad de esas personas. Y eso se relacionó con la variante P1, que es la variante brasilera. Entonces, ante esto, recomendamos que las personas que ya les dio coronavirus, a pesar de saber que tienen inmunidad natural, en su mayoría se vacunen. ¿Cuándo vacunarse? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la mayoría de esa inmunidad natural está lista y presta para responder ante un nuevo episodio de coronavirus en los primeros 90 días. En general, eso es lo que sabemos por los estudios, que la inmunidad está totalmente atenta y que podemos responder frente a un nuevo coronavirus. Ahora bien, en algunas personas, como los pacientes inmunosuprimidos, su inmunidad no está del todo bien y por eso en eso lo que aconsejamos es vacúnese un mes después de que les dé coronavirus. En el resto de población estamos aconsejando vacunarse 3 meses después. Y lo señalo esto nuevamente porque hay escasez de vacunas y porque conocemos la biología y sabemos que generalmente nuestro sistema inmune tiene y está listo para responder frente a esto. ¿Que ha habido casos de gente que se reinfectan los primeros 2 meses? Bueno, eso requiere un estudio adecuado. A veces no es que se reinfectan nuevamente, a veces es que nunca se recuperaron o a veces sí pudieron reinfectarse, pero son muy raros los casos. Después de 3 meses, entonces, ¿qué está pasando? Sabemos que hay una población importante que tiene, con base en el progresar de los años, una disminución de su respuesta inmune. Y estas son las personas de más de 60 años. Diversos estudios han mostrado que si alguien tiene más de 60 años, su respuesta inmune no es la misma de alguien que tenga 30 años. Y por eso lo que se consideró y lo que se aconseja con las vacunas de Pfizer, de plataforma RNM, es que usualmente, si pasaron más de 3 meses, se vacune todo aquel que tenga más de 60 años. En otras personas, y vuelvo e insisto, esto es con las vacunas de Pfizer, de Moderna, se recomienda expandir eso a más tiempo. Los franceses dicen de 6 a 9 meses, en Colombia se ha considerado 9 meses para poner la segunda dosis de vacuna. ¿Y esto por qué? Nuevamente lo señalo, porque uno, tenemos estudios que dicen que la inmunidad natural ese tiempo puede aguantar en individuos de menos de 59 años y que no sean inmunosuprimidos. 2, porque claramente no hay vacunas suficientes. Y 3, porque esto es una carrera contra el reloj y tenemos que vacunar y tratar de vacunar a los que más tienen riesgo. Y esos son los que más se exponen y también los que más tienen riesgo de morirse. Y ante eso es la estrategia que se ha planteado. Con vacunas que no son de Pfizer y Moderna, digamos que no hay una claridad total y en eso sí se aconseja usar los intervalos de dosificación que se han recomendado de acuerdo a lo que se ha señalado. Para la vacuna de Oxford, 120 días, la vacuna de Janssen sería una sola dosis y para la vacuna de Sinovac, 28 días, pero aquí quiero hacer una aclaración, ya María Angélica dijo, está claro que a veces aumentar los tiempos puede servir. Hubo algunas personas a las que no se les pudo poner a tiempo, a los 28 días, la segunda dosis de Sinovac. Ante esto hubo mucha preocupación y digamos que lo que pasó fue que las vacunas no llegaron ayer, antier. Ante esto, lo que nosotros sabemos desde el punto de vista inmunológico es que a uno no le angustia, no va a perder la capacidad del sistema inmune de reaccionar si se demoró unos 8, 15 o incluso hasta un mes más en tener la segunda dosis de vacuna. Y eso lo hemos visto con la vacuna de Oxford y lo que necesitamos es que lleguen las de Sinovac para completar los esquemas. Bueno, aprovechamos este espacio también para recordarle a la gente que no hay ningún inconveniente para salir en el toque de queda si usted tiene la cita de la vacunación. Puede salir sin restricciones. Si es mayor de edad, si es mayor de 60 años, de 70 años, necesita un acompañante, también puede hacerlo. Recuerden, a pesar de tener toque de queda, las personas que tienen cita para la vacunación
pueden asistir sin problemas. Vamos a hacer una ronda rápida de preguntas para que podamos resolver algunas inquietudes antes de que se nos agote el tiempo. Entonces, hagámoslo de manera muy rápida. Doctora María Angélica, ¿qué contraindicaciones para las personas que tienen EPOC? Ninguno. Para el doctor Gustavo, ¿qué vacuna está indicada para los trasplantados? La que haya, por ahora la que haya. Después miraremos con los estudios si hay que ponerles un refuerzo, una dosis adicional, una doble dosis o una molécula específica. Por ahora la que haya, la que se pueda poner. Para la doctora María Angélica, ¿una persona con Parkinson tiene algún problema al vacunarse? Ningún problema. Perfecto, estas son como las principales inquietudes específicas que nos habían planteado nuestros, en este momento, conectados a través del Facebook Live. Y quiero también hacerles una pregunta que considero además trascendental para ir orientando el final de esta conversación. ¿Cuál es la recomendación? ¿Ustedes se pondrían la vacuna de AstraZeneca? ¿Recomendarían a sus familiares ponerse la vacuna de AstraZeneca y la de Janssen? Esta pregunta va para el doctor Gustavo. Yo tengo una tía que me hizo esta pregunta y que espero que esté viendo este Facebook Live y dijo eso, y yo quiero mucho a mi tía y le dije, póngasela por favor, ¿sí? Necesitamos que evite que le dé coronavirus. A mi tía que la quiero tanto que por favor se la ponga, y a todas las tías que tenemos y a todos los familiares que se la pongan. El riesgo es bajo y lo importante es tratar de considerar si aparecen síntomas y evaluarlo y seguirlo. Y un punto importante, los médicos también tienen que estar prestos a detectar esto a tiempo para que justamente podamos tratarlo. Esa creo que es una clave muy importante. Para la doctora María Angélica, frente a este crecimiento inesperado, acelerado que vivimos en este momento, ¿cuáles son esas principales recomendaciones? ¿Cuál cree usted que es la razón, la causa por la cual se presentó este aumento acelerado? Y ¿por qué si estamos vacunando se presentan estos picos? Bueno, yo creo que a estas alturas del camino, después de un año de pandemia, creo que a todo el mundo le queda claro que si uno sale a la calle y ve demasiada interacción de gente, demasiada gente circulando, demasiada gente hablando entre ellos, demasiada gente con la mascarilla debajo de la nariz, el pico va a venir. No, eso no es inesperado, eso ya todo el mundo se lo huele cuando empiezan a bajar los casos, pero entonces ya después la gente se relaja, dice, no, ya los casos bajaron, entonces vamos a salir, vamos a visitar a los primos, a los tíos, a los amigos, vamos a charlar, a comernos un café, a comernos algo en un restaurante, y empieza la gente a salir y a salir y a salir, y no tienen en cuenta todos estos protocolos de bioseguridad, de tener su mascarilla bien puesta, de llevar siempre un alcoholcito en la mano, de estar distanciados un métrico del otro, pues para conversar con su mascarilla bien puesta. Inmediatamente, 15 días después de que usted ve esa alza de números de gente en la calle circulando, viene el pico. Y así va a seguir sucediendo. No es suficiente. En este momento Colombia tiene el 5.2% de su población vacunada. Eso es insuficiente para suspender un pico. Todavía tenemos mucha gente, pero mucha gente a la que no le ha dado coronavirus. Entonces, material suficiente para que el virus se infecte todavía hay. Cada vez que se relajan las medidas, vuelve y aparece un nuevo pico. Nosotros, por ejemplo, ya empezamos a prever que una vez que bajen con las medidas de contención y con la colaboración de todos los ciudadanos, este pico va a ceder y van a bajar el número de hospitalizados, y así lo esperamos. Pero cuando venga junio y julio, las vacaciones, el calorcito, el verano, etcétera, y la gente empiece otra vez a la piscina, al paseo y demás, nos esperamos entonces ahí otro pico. Entonces, esto no es inesperado, esto sigue una secuencia de eventos que siempre se va a seguir repitiendo mientras el virus tenga humanos en quien replicarse. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo intervenimos esto? Sí, podemos interactuar, pero tenemos que interactuar con una mascarilla buena, de buena calidad, con una mascarilla bien puesta, siempre con alcohol glicerinado a la mano para estar limpiando el celular, para estarnos limpiando las manos,
y hablemos, pero no hablemos juntos, hablemos separaditos, 1 metro o más de distancia es suficiente para escucharnos. No nos encerremos en un restaurante, no nos encerremos en un café, no nos encerremos en una oficina, estemos en zonas abiertas, donde haya buena ventilación y no nos aglomeremos, no tenemos que estar pegados los unos a los otros. Si yo quiero entrar a un restaurante y veo que en ese restaurante hay muchísima gente y que las mesas están unas pegadas a las otras, no, escojan un restaurante donde las condiciones de bioseguridad estén adecuadas. Nosotros mismos debemos impulsar nuestra propia seguridad, impulsar nuestro autocuidado. Doctor Gustavo, rápidamente, una última pregunta. ¿La píldora anticonceptiva aumenta la posibilidad de trombos? Nos preguntan a través de Facebook. Usar anticoncepción en mujeres, sabemos, es un factor de riesgo para trombos sin vacuna, ¿sí? Eso está establecido y lo vemos. Y cuando vemos mujeres jóvenes que nos llegan por episodios trombóticos, lo primero que los médicos preguntamos es eso, y hay una asociación establecida. Hasta el momento, en lo que tiene que ver con el efecto de trombos y la vacuna de Oxford-AstraZeneca, no se ha encontrado una relación específica para esto. Algunos autores han dicho, pues de pronto puede haber más riesgo, pero no se ha encontrado una relación específica con esto. Yo quiero un minuto decir 3 cosas. Si hay 1 millón de contagios por no vacunarnos, en los mayores de 60 se van a morir 20,000 personas. En los menores de 30 se van a morir 200 o 300. Solo para tener una cifra así, muy horrible, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si dejamos de poner 1 millón de dosis de vacunas? Vamos a tener más o menos 1,600 contagios y se nos van a morir 30, 40 personas por encima de 60 años y menos de 30 años se nos van a morir 5 o 10. Estos son datos que el comisionado inglés de la agencia europea, el comisionado inglés, perdón, de la agencia de medicamentos presentó. Esto es lo que pasa si no nos vacunamos. Tenemos que tratar de hacerlo y rápidamente para que podamos controlar realmente esto. Para finalizar este conversatorio que hemos presentado y que preparamos para los antioqueños y antioqueñas, quiero pedirle a los dos una invitación final a que estemos tranquilos, a que que seamos conscientes que las vacunas son seguras, efectivas, que han pasado por procesos largos médicos y que en contraste riesgos con beneficios, encontramos muchos más beneficios y vamos a lograr salvar vidas de las personas que queremos si nos comprometemos con el proceso de vacunación. Un mensaje final, por favor, de los dos. Primero, María Angélica. Bueno, lo más importante que sepan es que estas suspensiones o estas alarmas que han utilizado las agencias americanas y las agencias europeas, lo que quiere es que ustedes miren que a las vacunas se les pone todo el ojo en la seguridad, que lo que están buscando es garantizarle a los ciudadanos que esto sí es seguro, que ellos están monitoreando los efectos adversos, que hay alguien pendiente de la seguridad de los ciudadanos. Y ya el beneficio está netamente comprobado en estudios de fase 3 hechos por las industrias que producen estas vacunas, pero también se reflejan en la vida real, en lo que está pasando en Israel, en lo que está pasando en Estados Unidos, en lugares donde la vacunación masiva viene mostrando resultados muy, muy positivos. Así que mucho ánimo, confiar en la ciencia, confiar en años de historia. Las vacunas son la única intervención en medicina que ha logrado desaparecer una enfermedad. Entonces, confiemos en la prueba del tiempo, en la ciencia y en la industria que ha desarrollado estas vacunas con todo el rigor científico para que todos podamos salir juntos de esta pandemia. Mensaje final, doctor Gustavo. Vacunémonos y al ir a vacunarnos sigamos respetando todas estas medidas. Es claro que la vacunación no nos va a eliminar de todo el riesgo de infectarnos, pero sí el riesgo de estar hospitalizados y de morir. Y ante esto sabemos que es la medida que más podemos tener en cuenta para nosotros, para nuestras familias, para nuestra sociedad. Es que básicamente un acto de responsabilidad con la salud de uno, pero también con la salud pública. Yo quiero finalizar este conversatorio con la frase que hemos repetido incansablemente en la gobernación de Antioquia: cuidarnos y vacunarnos, porque además de compromiso permanente con la vacunación, debemos estar comprometidos con las medidas de protección personal. Recuerden que la principal protección sigue siendo el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Les pedimos mucha corresponsabilidad, les pedimos también que cuiden mucho a sus familias. Y es claro, en este pico de la pandemia que enfrentamos, si no tienen que salir, es mejor no hacerlo.
Cuídense y cuiden a las personas que aman. Muchas gracias por estar conectados a esta hora con las transmisiones que preparamos desde la Secretaría de Salud del departamento, y estén muy atentos porque a través de redes sociales les comunicaremos una próxima transmisión con temas de importancia. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias. Feliz día.